Buenos días, yo soy Pascal Amesti, becada de primer año, y hoy voy a presentarles un caso clínico del doctor Berger. Todas las videos y fotos son del doctor, yo solamente los edité. Entonces, el caso se trata de una mujer de 38 años, sin antecedentes médicos relevantes, y como antecedente oftalmológico ya tenía una alta miopía, que fue tratada con lentes cachet en ambos ojos hace 13 años, que se mantenía en seguimiento con recuento endotelial que estaba más o menos estable, y que le diagnosticaron un glaucoma el año pasado, por lo que estaba en tratamiento con Lautente y Brimopress. La paciente llegó en febrero del 2024 por un cuadro de un mes de disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, asociada a alzas de pío en ese ojo que fueron manejadas inicialmente con tratamiento médico máximo e iridotomías periféricas en ambos ojos en otro centro. Cuando llegó en febrero tenía una pío de 51 y 21, una agudeza visual mejor corregida de 0,9 parcial y 0,7 parcial, y traía también unos exámenes con una paquimetría normal y un recuento de células endoteliales aproximadamente en 1.800 y 1.500 células. Al fondo de ojo tenía exudación de 0,7 y 0,5. Entonces acá está la paciente con sus lentes cachet in situ en ambos ojos con pigmento adherido, iridotomías que estaban permeables y una ovalización de la pupila. Y la gonioscopía mostraba un ángulo iridocorneal que estaba cerrado en 360 grados por sinites anteriores y abundante pigmento en el ojo derecho. Y en el ojo izquierdo, que es esta imagen que vemos acá, tenía un cerro angular parcial y abundante pigmento con escasas sinites. Entonces, se decide retirar el lente cachet y poner un implante del tubo de Pol en el ojo derecho. Acá vemos cómo bajo viscoelástico se retira delicadeza, ¿no es cierto?, el lente cachet en una sola pieza. Y luego se procede a suturar la incisión, que era bastante grande, obviamente para que no filtre. Y posteriormente se va a poner un implante de tubo de Pol. Esto nos va a servir un poco para repasar la técnica quirúrgica. Primero se hace acá el bolsillo con base de Fornix. Se pone esta flechita con mitomicina. Aquí está la válvula, que primero se tiene que cebar, ahí pasa un poco rápido, y luego se canula con un Prolene 6.0. Acá el doctor Berger lo hace muy fácil. Y una vez que ya se ha canulado suficiente, se toma el implante y se posiciona debajo de los músculos rectos. Luego se sutura a esclera, con los dos puntos de fijación, para que obviamente el plato no se desplace. Luego se corta el tubo y se hace este caminito con la aguja para poder pasar el tubo que llegue directamente a la cámara anterior. Luego se fija el tubo con un puntito. Se ve que esté refluyendo, no se nota tanto el video, pero refluye. Y se pone ahí el parchecito de esclera y se procede a cerrar el bolsillo. Acá se usó Veriplas y también se va a suturar para que no vaya a haber alguna filtración. Entonces, un puntito y varios otros, cerrando completamente el defecto. Y así es como se pone el tubo de Pol. Entonces, la paciente evolucionó bastante bien, con un buen control de pío en 21 milímetros de mercurio a los 2 meses con hipotensores. Acá podemos ver cómo se detuvo perfectamente en la cámara anterior, con su Prolene, y con un recuento de células endoteliales que estaba estable en ambos ojos. Se tomó también un OCT en epióptico que resultaba sin daño glaucomatoso, y se retiró el cachet del ojo izquierdo para evitar un futuro cierre angular y disminución del recuento endotelial. Acá podemos ver la gonioscopía del ojo derecho después del retiro del cachet, donde se puede ver que el ángulo está cerrado prácticamente en los 360 grados. Y acá podemos ver el tubo saliendo justo por donde tiene que salir, ahí se alcanza a ver la línea de Stralbe. Está muy bien posicionado, cumpliendo su función.
Entonces acá tenemos el OCT para ver que en realidad no, la paciente no tenía glaucoma, solo ahí saca un poquito esta diferencia entre el reborde, o sea, de las células de las fibras nerviosas entre un ojo y otro, pero en realidad, más que eso, no nada categórico que nos indique glaucoma. Entonces la paciente a los 4 meses, dado que seguía con gotas, se decidió retirar el Prolen para optimizar más la PIO, y el primer día postoperatorio estaba en 9 milímetros de mercurio, así que todos contentos, pero a los 10 días de evolución la presión bajó hasta 4 por un OCT que mostraba pliegues perimaculares sin compromiso foveal y mantenía una agudeza visual de 1 parcial en el ojo derecho y 0,8 parcial en el izquierdo sin metamorfosis. Entonces acá vemos el OCT macular. Como pueden ver, los pliegues en realidad se notan en los cortes verticales, no así en los horizontales, porque los pliegues son evidentemente en este sentido. Pero como ven, hay mucho, o sea, hay un espacio perifoveal que está respetado, entonces se decidió, bueno, se consultó con el doctor Sack, y se decidió tomar una conducta más bien expectante, con controles seriados, y la paciente se mantuvo utilizando sus lentes de contacto con buenas agudezas visuales. Ahora, luego de 4 meses más, la PIO continuó baja, con molestia en el ojo derecho y disminución de la agudeza visual, entonces se tomó una CDT de control, y ahora se observa un mayor compromiso por pliegues maculares, por lo que se decidió realizar un taponamiento del tubo con un Prolen 6.0 vía cámara anterior. Acá podemos ver entonces que ahora los pliegues son más abundantes, comprometen la fobia e incluso ya se ven hasta en el corte horizontal. Entonces, acá tenemos la cirugía que se realizó, el taponamiento del tubo. Acá vemos cómo se hace el honguito del Prolen con el cauterio de baja temperatura, luego se ingresa a la cámara anterior. Obviamente de ayuda necesita una paracentesis para poder manipular mejor el tubo. Y ahí se logra canular el tubo. Y básicamente pasar el Prolen eh, por completo. Ella es un mejor instrumento para poder terminar de canularlo. Y ahí vemos cómo finalmente se logra canular por completo, dejando esa puntita del honguito justo ocluyendo el lumen. Y así de simple, la cirugía termina con la operación del plástico y las incisiones. Entonces en el postoperatorio podemos ver acá cómo se ve bien bonito el tapón de Prolen en el tubo de Paul, con un control al día siguiente, una PIO obviamente elevada, pero ya a la semana estaba en 15 milímetros de mercurio, con sí, dorsolamida, timolol y acetazolamida, y ya a las 4 semanas solamente con gotas en 18. Entonces, todos bastante contentos, la paciente obviamente que igual estaba algo asustada y vuelve al control con molestias. Se ve en el ojo derecho que estaba el plato expuesto a temporal con 6 del positivo. No le tomamos foto en esa oportunidad y esta cirugía fue el jueves, así que no la alcancé a editar, pero se hizo un reposicionamiento de la válvula. Entonces vamos a ver si logramos acá ver un poco mejor, pero en el fondo se vuelve a acceder al plato. A ver, veamos si. Ahí está. Se libera, se vuelve a posicionar. Y ahí ya está suturado de nuevo. Entonces, bueno, este video, como decía, lo rescatamos hoy día, así que tiene mucho procesamiento. Pero se entiende la idea. Al primer día postoperatorio, la paciente estaba sin dolor, con artritis 26, y ya se veía el tubo que estaba bien, la conjuntiva estaba cubriendo todo el plato y sin líquido. Así que quedo con estas indicaciones. Esto ya fue el viernes, así que le queda el control de esta semana para ver cómo evoluciona. Pero la paciente obviamente que sigue con alto susto, pero al menos ya se solucionó la complicación actual que tuvo.
Entonces, ese era el caso. No sé si quieren comentar algo ahora o sigo con una breve revisión. Voy a seguir. Entonces, en relación con este caso, el doctor Contreras me pidió que revisara un poco de las complicaciones de los lentes fáquicos de soporte angular como el Cachet. Y bueno, la disminución del recuento de células endoteliales es ampliamente conocida y es como a la que más se le da importancia. Y sin embargo, hay otras complicaciones que quizás son menos frecuentes o menos relevantes, como por ejemplo las sinergias anteriores, que están reportadas en un porcentaje no despreciable de los casos. Aquí me estoy dando un poco. El recuento de células endoteliales, como decía, está como bien establecido y la verdad es que hay bastantes estudios, reportes que reportan distintos porcentajes de disminución. Esta tableta que le estoy mostrando es de un estudio del 2022, que la verdad es que no había tantos pacientes, eran como 31 pacientes y se reportaba una baja igual considerable, un 11,5% el primer año y un 15% a 5 años. Pero la verdad es que esto varía dependiendo del autor. Y sí me pareció relevante que más o menos un 3% de los pacientes tenían menos de 1500 células a los 5 años, así que en el fondo son pacientes con más riesgo de requerir un trasplante de córnea y en el fondo más cirugía. Ahora lo que le estaba comentando de las sinergias anteriores, que es otra complicación, se puede ver que en este estudio del 2016 se vio en casi un 5% de los casos, que igual es considerable. Y hay otras complicaciones menos frecuentes, como por ejemplo la formación de cataratas, sobre todo la subcapsular anterior, un aumento de pío transitorio, ha sido reportado, pero en realidad esto es en las primeras 4 semanas más o menos y se atribuye más bien al uso de corticoides, a la inflamación postoperatoria, y no se ha documentado un aumento de presión intraocular a largo plazo. Y bueno, la valorización de la pupila también no es tan frecuente y parece poco relevante, pero en realidad genera alta molestia en los pacientes por los encandilamientos. Así que aquí tenemos otras complicaciones reportadas como incluso desprendimiento de retina, iritis, etc. Ahora, respecto a la disminución de recuentos de células endoteliales, hay varias hipótesis de por qué se produce esto. La primera que se planteó de un estudio bien antiguo, del 99, que es como ampliamente conocido, vio que había un recuento de células endoteliales porcentualmente mucho mayor a los primeros 3 meses postoperatorios y eso se atribuyó al trauma mecánico intraoperatorio. Se vio que después del año, los 2 años ya se estabilizaba un poco la disminución de células endoteliales anuales. Ahí vemos esa tablita que lo resume. Y hay otras hipótesis que pueden explicar esta disminución de células, como por ejemplo la inflamación postoperatoria, tanto la uveitis anterior que se genera postquirúrgica como una inflamación subclínica que pudiese haber a largo plazo, pero que en realidad es bien difícil de documentar. Y ninguna de estas teorías en realidad ha podido ser demostrada así como con evidencia dura. También se ha planteado el contacto directo con el lente intraocular que genera un daño mecánico a largo plazo. Y una alteración del flujo del humor acuoso que en realidad está más, o sea, lo mencionan más en los lentes de cámara posterior, pero que pudiese, al alterar el flujo natural del humor acuoso, disminuir la llegada de oxígeno y nutrientes a la córnea, por lo tanto, produciendo una hipoxia y daño endotelial. Y lo último sería una alteración de la barrera endotelial, que en el fondo, a medida que se daña el endotelio, se altera la barrera, que hace que pasen más toxina y perpetúa el daño. Pero como dije antes, la verdad es que ninguna de estas teorías ha sido como tan demostrada y en realidad hay que quedarse con que disminuye el recuento de células endoteliales y tomar una conducta al respecto, porque independiente de la causa, es algo que ocurre. Ahora, cierre angular crónico, como lo que hemos visto en esta paciente, la verdad es que no hay casos descritos en la literatura, no existen. Aunque reportan un aumento de pío transitorio, como ya dije, esto se atribuye más bien a los corticoides y es transitorio, o sea, dentro de las primeras 4 semanas. Pero no hay reportes que en el fondo digan que haya un aumento de pío por cierre angular ni nada parecido. Sí se describen sinergias anteriores, como dije, en aproximadamente un 5% de los casos, y no se reporta el glaucoma como complicación. A veces lo mencionan como posible complicación, pero en realidad si uno busca bien de dónde sale eso, fue una sospecha de glaucoma en un estudio súper antiguo. No hay realmente como reportes de glaucoma que establezcan el Cachet como la causa. Y hay solo un caso descrito en la literatura se supone que de glaucoma por cierre angular por implante de Cachet al revés.
Pero este caso también no es tan claro porque en realidad fue un paciente que, bueno, le pusieron el lente al revés y llegó a los 2 meses con la PIO en 60, que le hicieron iliotomías y no bajó, entonces dijeron, esto es función angular, pero la verdad es que después de retirar el lío tenía el ángulo abierto y las presiones normales, entonces a mí me parece que en realidad tampoco fue. Así que en realidad no hay evidencia que se parezca a esto que vimos en esta paciente. Y es importante destacarlo porque es una complicación que no se conoce y que ya vemos que es posible. Y nosotros al menos establecimos una causa como muy evidente entre el lente y lo que le ocurrió a esta paciente. Quería aprovechar de hablar un poquito también de las complicaciones del tubo de Paul. Esto podría dar por una presentación completa, pero solamente como dada la historia de la paciente, quería como destacar que este tubo, si bien es como el que ahora tenemos como estándar de tratamiento y que se supone que es más seguro y todo, igual tiene complicaciones que puede presentarse. Y por ejemplo, este estudio que salió hace relativamente poco mostraba que hasta un 35% de hipotonía se puede ver, pero en general transitoria y en el fondo que no requiere ninguna intervención como adicional. Este fue un estudio como con 48 ojos y de todos esos pacientes, serían como 17 que tuvieron hipotonía, 4 necesitaron como reformamiento de cámara anterior y solo uno, pero después de un trauma aparentemente contuso, o sea, como sí, contuso, requirió cirugía. En realidad no es tan frecuente llegar a requerir cirugía por hipotonía en los tubos de Paul, pero en el fondo quería como que quede claro que igual existen las complicaciones. Y entonces como conclusiones, bueno, los lentes intraoculares fálicos de soporte angular fueron una buena opción para corregir grandes amiotropías en su tiempo, pero hoy en día sabemos por la relación riesgo-beneficio que tienen que en realidad no lo son. Y es importante en el fondo saber que hubo muchos pacientes que se trataron con esto, entonces nos van a llegar ya con las complicaciones y hay que saber qué hacer al respecto. Entonces quería destacar el gran porcentaje, o el porcentaje no despreciable, digamos, de sinequias anteriores que se ven en pacientes asintomáticos, lo que pudiese revelar un proceso inflamatorio crónico a nivel del ángulo y posiblemente un cierre angular subclínico, lo que podría condicionar un mayor riesgo de glaucoma, que en el fondo no ha sido demostrado, por lo tanto faltan estudios que permitan corroborar esta hipótesis, pero podría ser una razón más para retirar este tipo de lente, incluso entre recuentos células endoteliales estables. Entonces, no solo monitorizar el recuento endotelial, también hay que hacer una endoscopía, hay que mirar el ángulo iliocorneal en búsqueda de sinequias de cierre angular. Y otro punto importante es recordar que los pacientes sometidos a cirugías intraoculares pueden llegar a ser muy complejos. Es necesario informarles de las complicaciones de cada intervención, de manera que puedan consentir la cirugía conociendo todos los riesgos, como tristemente le ocurrió a esta paciente. Así que esa es mi presentación. Y muchas gracias. A mí me parece la doctora. A ver, Comentar algo. Bueno, Pascal, buenísima su presentación, nada que decir, excelente, bonito caso, muy bonito caso que presentaron con Osvaldo en el Congreso. Me parece que es muy interesante porque, como tú decías, agrega esta complicación y hay que tenerla presente en este tipo de pacientes. Si bien es cierto, el uso del cachet tomó mucho, digamos, entusiasmo al principio. Al par de años después apareció este warning y se dejaron de implantar, pero aún así hay varios pacientes. Yo sé que Torialuf y varios hemos visto pacientes y seguimos pacientes con cachet que siguen con buen recuento, que no han tenido otras complicaciones. Pero lo que tú decías, pues, hay que estarlos monitorizando de cerca, o sea, no perderlos de vista. Y también hemos tenido pacientes que hemos tenido que retirar. Es un lente flexible, así que es fácil de retirar. Y en algunos casos se puede implantar otro lente fáquico si se permite, o incluso si son pacientes ya que podrían hacer una faco, se puede hacer una faco con fines refractivos. Eso depende un poco del caso a caso. Em, y bueno, solo agregar que el tema de los lentes fáquicos, como tú mencionabas, los de soporte angular, en realidad en la actualidad nadie los usa o nadie debería usarlos. Y así también los de cámara anterior, que son los de fijación iridiana, la verdad es que tienen también problemas de este tipo, inflamaciones crónicas, bajo en el recuento celular, mucho más notorio, y también ya lo hemos dejado usar. Así que en general nos quedamos con los de cámara posterior, que son los que han mostrado un perfil de seguridad mucho más alto. Así que nuevas felicitaciones por su presentación. Muy, muy buena. Macarena.
Hola, buenos días, no sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. Bueno, primero felicitar a la Pascal y a Osvaldo porque muy bonito el caso, súper bien presentado también. Eh, Quería hacer hincapié en dos cosas. Uno, que si bien esta paciente actualmente no tiene signos de un daño por glaucoma evidente, al mirar ese OCT tampoco está tan normal. O sea, si bien están todos los parámetros y uno se fija en los promedios, está todo en verde, habían ahí algunos parámetros de la cabeza del nervio óptico de las células ganglionares en el ojo afectado que estaban como borderline. Así que yo creo que como sugerencia igual sería bueno hacer un seguimiento a ese paciente. Y, y lo otro es que, bueno, lo que decía la Pascal, ¿cierto? Que no es raro que si bien el POL es súper bueno y ha mostrado tanta ventaja con los otros implantes, tampoco es tan raro que se haya presentado la hipotonía en este caso, porque tenía dos factores de riesgo importantes. Una alta miope y aparte era joven, tenía 38 años si no me equivoco. Entonces, esos dos factores de riesgo son bien probables que pudiera tener una hipotonía también. Eso. Andrés. Sí. Doc, Sí, ya. Bueno, efectivamente me adhieron las felicitaciones a la Pascal, ha sido muy bien presentado y un caso redondo, muy interesante. Con respecto al punto, quiero decirle que nosotros logramos conseguir una vasta experiencia de implantación de lentes caché. Primero, bueno, primero ustedes no asistieron a esa parte, pero el primer lente que apareció fue un lente que se llamaba lente de Baikov. Baikov era un fantástico cirujano que vivía en Marsella. Yo fui especialmente a ver los resultados, y eran resultados impresionantes, pero un lente rígido, que tenía tres piezas, tres patas, digamos, pero los resultados eran impresionantes en términos visuales. Después esos lentes producían efectivamente a través del tiempo una deformación pupilar importante, y no eran tan colocados y podrían generar problemas, pero los primeros no pusieron ningún problema, ninguno, no produjeron nada. Y después de eso apareció el lente caché, que pareció ser, digamos, la gran solución a estos problemas. Y quiero decir que la implantación del lente caché era casi una broma, era un lente extremadamente más fácil de colocar y que prácticamente en el minuto después de la operación los pacientes quedaban viendo excelentemente bien. Hay una gran cantidad de pacientes que están circulando por ahí, a los cuales permanentemente controlo, y no tienen disminución de células endoteliales. Es muy excepcional el caso. Justamente hoy día tengo una paciente que está citada que sí tiene una disminución importante de células endoteliales con un lente caché puesto hace 10 años atrás, o más. Entonces, eso es interesante destacarlo, digamos. Más años, por supuesto que son más años. Pero es una excepción ver pacientes que tienen disminución de las células endoteliales. Y si las tienen, son tan escasas las reducciones que es difícil indicar una remoción del lente. Con respecto a las sinergias, prácticamente yo no he visto sinergias importantes en pacientes con lentes caché. Realmente son ojos que se ven maravillosamente bien. Y a eso quería llegar, en el sentido de proponerle a un paciente de estos que está extremadamente contento con su cirugía, porque las visiones son muy, muy buenas. Entonces, sacar un lente tiene sus bemoles. No es tan simple, digamos. ¿Ah? Así que, porque han vivido 15 años con un lente que les ha permitido funcionar fantásticamente bien. Así que hay que tomar en consideración muchas circunstancias. Cuando uno encuentra células, 1500 células endoteliales en un paciente que tiene ya su edad, eso no es una indicación de sacar un lente, digamos. De hecho, se ha visto que pacientes conviven con conteos de 500 células, 400 células endoteliales y tienen conas absolutamente transparentes. De hecho, la paciente de hoy día, que vamos a ver hoy día, la vamos a mostrar también, es una paciente que tiene 500 células y el ojo está absolutamente transparente, la córnea no tiene ni un pliegue, nada. Así que eso es importante. Hoy día, bueno, hoy día que contamos con el advenimiento de los trasplantes endoteliales, es una gran arma, digamos, para luchar contra estas condiciones. Así que eso también es más tranquilizador. Pero esa es mi experiencia en lentes caché, que es bastante larga. Osvaldo. Hola, bueno, también felicitar a Pascal, muy bien hecha te quedó la presentación del caso y la verdad que muestra un poco el dolor de cabeza que uno puede llegar a tener con algunos ojos, que si bien trata de hacer todo lo que a uno le enseñan que es lo correcto de hacer, hay ojos, porque ya ni siquiera pacientes, sino que ojos que responden de una manera en que uno no se lo espera.
pueden tener factores de riesgo, ¿cierto?, para desarrollar cosas y a veces no lo hacen o a veces no los tienen y sí los hacen. O, por ejemplo, la exposición, que fue lo último que me tocó corregir, en ella, que el ala del plato se haya salido debajo del músculo y se haya montado sobre el músculo y haya terminado exponiéndose prácticamente casi un año después de implantado, tampoco es algo muy común de ver en este implante, pero son cosas que uno tiene que estar preparado. Y por eso es muy importante reforzar lo que ya se ha dicho, de que los pacientes, bueno, con caché, ¿cierto?, examinarles bien el ángulo, pero todo paciente hay que examinarlo bien. Yo siempre les digo, cuando tengan un paciente con un implante de glaucoma, piensen que es un cuerpo extraño que tiene metido en el ojo el paciente. Por lo tanto, el cuerpo y el mismo ojo va a tratar de eliminarlo de alguna manera. Y siempre hay que mirar bien la inserción, digamos, la conjuntiva por sobre el plato, después por sobre el parche de esclera, cómo entra el tubo al iris, porque siempre puede producir problemas, y este problema puede ser desde el día 1 postoperatorio hasta los 10 años siguientes, y eso también hay que transmitírselo a los pacientes. De repente uno se confía y dice, con el tubo de Paul va a andar todo fantástico, nunca más va a saber usted lo que es la presión alta en el ojo, y vemos que no es así, que puede tener uno y otro problema. Y en este caso es difícil la relación médico-paciente, porque si bien la paciente está súper agradecida de todo lo que se le ha hecho por parte de la clínica y el equipo clínico, ella también está cansada. Me dice, doctora, ¿hasta cuándo voy a tener que seguir entrando a pabellón por mi ojo? ¿Cuándo voy a poder estar tranquila, seguir con mi vida normal? Y no es fácil darle esa respuesta, porque como si no es una cosa, aparece otra. Entonces siempre hay que estar expectante en todos estos casos. Así que esto era el comentario de desahogo. Sí. Solo un comentario respecto a estos casos de repente que se escapan un poco de lo habitual. Me queda dando vuelta que respecto, por ejemplo, lo mismo que se aplica al tubo de Paul, que si bien es cierto, tiene un perfil diferente al resto y es más seguro, no está exento de complicaciones, un poco hacer el mismo símil que hablábamos antes con los lentes fáquicos, pero de cámara posterior. Si bien es cierto, tiene un perfil de seguridad más alto versus lo de soporte angular o lo de fijación iridiana, también tiene algunas complicaciones y eso también hay que irlo buscando. El mismo hecho de tener, digamos, pueden tener alteraciones raras, pero podría existir de pérdida solar endoteliales y eso sí está descrito. Recordé un caso que vi hace 1 o 2 semanas, de una paciente que le implantaron lentes ICL hace más o menos como 8 años, y en los últimos tiene seguimientos, porque se lo hizo en el extranjero, y seguimientos hace 6 años con bajas sostenidas. Y en los dos ojos, o sea, uno tiene un gráfico en que va a la baja claramente, y en uno de sus ojos está bordeando ya las 700 células. Y una paciente joven, 30 y tantos años. Entonces, otro factor, la edad también es importante versus el recuento. Si bien es cierto, la cantidad de células, existe una pérdida fisiológica normal de aproximadamente 0,6% al año. Todo depende de la edad. Y entonces, si uno tiene un paciente muy joven con un células tan baja, entonces uno va a estar, digamos, más proactivo a intentar sacarlo y preservar esa córnea para tratar de no hacer un trasplante endotelial, y manejarlo con lente de contacto u otra cosa. Así que también es importante entonces como concepto a los lentes igual y hacerle un recuento de células, y estarlos monitorizando a todo tipo de lentes. Oye, Andrés, y en este ¿Mm? caso, perdona, tenía el Sí, volting muy aumentado, porque eso es para como nada, lo único que está para visto nada. asociado con recuento. Paciente súper, con muy buena visión, un lente súper bien posicionado, tiene un OCT, el volt clínicamente está perfecto, el OCT también, tiene un ángulo perfecto, pero tiene este seguimiento con células. Probablemente me parece que podría haber tenido algo bajo al principio para la edad en que implantaron el lente, y quizá por eso intentaron hacerle un seguimiento, me imagino, porque ya venía con seguimientos previos, o era un cirujano muy mateo que le estaba haciendo conteos constantemente, pero fue derivada por eso, o sea, me llegó por bajo recuento, así que ese es un caso igual interesante. Mm. No sé si hay algún otro comentario. Creo que no. Bien, estamos por cerrar la reunión. Gracias, Pascal, muy excelente presentación. Buena semana a todos, que estén bien.